Muy buenos días, familia. Si yo os preguntara, ¿cómo podéis identificar a un hijo de Dios? Bueno, seguro que si yo hiciera esta pregunta habría respuestas de todo tipo, algunas demasiado espirituales, ¿no? ¿Será por el circulito amarillo que sale de su cabeza, rayos de luz que asombran? ¿Será porque tiene un ministerio eficaz y reconocido? La palabra de Dios responde con claridad a este tema y dice Efesios capítulo 1, versículo 4, lo podéis leer, Efesios capítulo 1 y el versículo 4, que dice así, lo que dice este texto es ¿para qué nos ha salvado el Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito por el que hemos sido salvados todos aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a repetir, nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Nueva Traducción Viviente, que sé que a muchos os gusta, lo dice así. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. En el mensaje de hoy vamos a ver precisamente eso, que la marca de un hijo de Dios es la santidad personal, una coherencia entre lo que cree y lo que vive y practica. La santidad es el distintivo. Y no solo es el distintivo, es que hemos sido salvados con el propósito de ser santos. Y si ese propósito no se cumple en tu vida, puedes ponerte delante del Señor y decir, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Vamos a ver que Dios es santo también y vamos a ver qué significa la santidad. También vamos a ver que la santidad es algo que nos es dado por medio de la fe en Jesús y que a la vez es un proceso de cambio lento. Y por último, vamos a ver cómo podemos practicar, cómo podemos cultivar una vida de santidad. Vamos a aplicar cómo podemos hacerlo. Mirad, hoy en día, decía un erudito que el cristianismo evangélico ha crecido mucho en extensión, pero no en profundidad. Y no vamos a pensar que somos mejores que otras iglesias ni mejores que otros cristianos, porque eso sería pecar de orgullo. Pero sí es cierto que, por desgracia, muchos cristianos evangélicos están obsesionados con dos cosas. La primera es experiencias. Quieren un cristianismo de experiencias, algo excitante, algo que sea una especie de parque de atracciones donde siempre ocurre algo nuevo. Y lo segundo es que tienen muy claro que no quieren que el dolor entre en su vida. Dolor, sufrimiento, para ellos, en su torcida teología, un cristiano no debe sufrir, no debe experimentar ninguna clase de sufrimiento, lo cual no solo no es bíblico, sino que además Dios utiliza el sufrimiento para moldearnos. Haced un ejercicio que yo lo he hecho. No sé cuántos de vosotros usáis YouVersion. YouVersion yo creo que lo usamos todos, ¿verdad? Es muy cómodo, hay muchas versiones de la Biblia y por encima de todo, aunque nadie lo reconozca, es que es gratis. YouVersion tiene planes de lectura. Y leyendo los planes de lectura temáticos de YouVersion, mirad los temas populares que te ofrece YouVersion y sacad conclusiones. Amor, es decir, tiene un plan de lectura que se llama Amor. Ansiedad, ira, sanidad, esperanza, depresión, miedo, paz, estrés, paciencia, pérdida, celos, gozo y, menos mal, tentación. Y si yo te dijera, este tipo de énfasis, ¿qué dicen de nosotros como cristianos? Pues que las cosas que nos preocupan no son precisamente los grandes temas de la Biblia, o dicho de otra manera, y yo sé que esto es bastante antipopular, la Biblia no es un libro que te ha sido dado para que te sientas mejor. ¿Sí o no? A ver, sí, la Biblia trae consuelo, fortaleza, gozo, esperanza, pero no es un libro simplemente para que te sientas mejor y sigas con tu miserable vida
encadenado a las mismas cadenas que te atan y que te impiden volverte a Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda, no es come, reza, ama, ese libro que le gusta tanto a Kutrapali en Big Bang Theory. Un libro popular donde, con una apariencia de espiritualidad, el perdón es el perdón a ti mismo, la oración no es más ni menos que introspección y la salvación es un estado de paz y armonía interior. Eso no es cristianismo. Aunque lo disfracemos y haya predicadores que utilizando el contenido lo oculten con palabras cristianas. La salvación no es simplemente un estado de armonía. Perdonar no es perdonarte a ti mismo y la oración no es introspección y un tiempo de quietud para estar tranquilo, una especie de yoga cristiano. No lo es. Otros entienden el cristianismo como algo excitante. Y eso no es ser creyente, sino ser cliente. No es lo mismo ser creyente que ser cliente. ¿Qué es un cliente? Bueno, todos los que trabajamos en empresas sabemos qué es un cliente. Un cliente es el rey. El cliente manda. El cliente siempre tiene la razón. Y algunos viven la vida cristiana no como creyentes, sino como clientes. Clientes de un restaurante donde ellos van, la comida tiene que ser de su agrado, los camareros tienen que atenderles, se tiene que sentir atendido, bien atendido, y por supuesto el menú tiene que ser de su agrado. Y si eso lo trasladamos a la vida cristiana, el cliente creyente quiere que la adoración sea de su agrado. Uy, uy, uy. La adoración no es para nosotros, es para Dios, es para el agrado de Dios. La adoración sea de su agrado, quiere sentirse bien atendido y la comida, la predicación tiene que ser de su gusto. Es decir, amor, ira, estrés y todos los temas que se nos proponen para que intentemos enganchar a la gente a la Biblia. Pero en realidad, ¿sabéis quién es el cliente en el cristianismo bíblico? El cliente es Dios. El cliente es Dios. Es decir, Él tiene siempre la razón. Todo el servicio es para Él, no es para nosotros. ¿Y qué somos nosotros? A ver, esto lo digo con cuidado. Nosotros somos la comida. No digo que Dios nos devore, o sea, una especie de ritual caníbal, no. Nosotros tenemos que ser cocinados porque no estamos listos. Y nuestras vidas tienen que ser para el agrado de Dios. Es decir, tú tienes que atravesar un proceso que es la santificación para que tu vida sea del agrado de Dios. Porque tú eres un sacrificio vivo. Y tu vida no es para que tú seas el consumidor, sino para que tú seas consumido en sacrificio vivo a Dios. Así que todavía no estás listo, tienes que ser cocinado, preparado, o como decía Andrés, tienes que ser apto para Dios. Recapitulemos, ¿cuál es el propósito de la salvación? Mirad, el propósito de la salvación, algunos dirían, el propósito de la salvación es ir al cielo. Como decía un profesor que yo tenía, esa respuesta es correcta, pero no es acertada. El propósito de salvación es ser salvo de la ira de Dios y participar de Dios en el cielo, disfrutando de su gloria y belleza, de su santidad. Es correcto, pero no es acertado. El propósito de la salvación, Efesios 1:4, es que seamos santos. Ese es el objetivo y la meta. Y si no cumplimos ese objetivo y esa meta, se nos deberían de encender señales de alarma y de alerta en el tablero. El propósito es que seamos transformados. Por lo tanto, si ese es el propósito, deberíamos de poner todo empeño. Mirad, sé que se dicen muchas frases gatillo y muchos clichés hoy en día. Dios te ama tal y como eres. ¿Sí o no? Ya os he hecho dudar, con lo cual ya estáis ahí inseguros.
Sí, en un sentido es cierto, Dios te ama tal y como eres. ¿A Dios le gusta tal y como eres? No. A Dios no le gusta tal y como eres. Él quiere cambiarte. Tú todavía no estás listo para ir al cielo. Tú has sido salvado para ser santo. ¿Eres santo ahora? No. Tú cuando llegas a la vida cristiana llegas con un montón de cosas en tu mochila. Y Dios quiere aligerarte el peso para que puedas disfrutar de una vida plena. Así que todavía no estás listo. Dios sí te ama tal y como eres. Y Dios abre sus brazos y recibe a todos, porque Él es médico de enfermos. ¿A Dios le gusta tal y como eres? No. Porque si no, ¿para qué te salva? ¿Para que seas santo? Quédate ahí con tus pecados, tus vicios, tu mal carácter y tus muchas otras cosas. Cuidado con las frases hechas. Otra cosa que solemos decir es que la evidencia de ser salvo es una profesión de fe. Y eso es una cosa que yo veo, ¿no? Lo veo, sobre todo los que estamos involucrados con el ministerio con jóvenes, yo veo a papás, Dios os bendiga, papás, ¿eh? Solo Dios sabe los sufrimientos con los que cargáis con vuestros adolescentes. Y llega el día del bautismo del adolescente. Y ese joven por el que tanto has orado y tanto has peleado, es sumergido en el agua y cuando sale, el padre se afloja, la madre se afloja y dicen, ¡ay! Se acabó la batalla, gracias a Dios. No, hijo, no. La batalla no se ha acabado. La batalla apenas ha comenzado. Acaba de comenzar, pero todavía queda mucho. El peligro no ha pasado. No confundamos qué es un indicio de salvación. El verdadero indicio de salvación es esa vida cambiada, esa vida santa. Hay un librito que tiene Arthur Pink. Vosotros habéis oído hablar de los 3 aspectos de la salvación. ¿Los acordáis? Los 3 aspectos de la salvación. De hecho, yo di una predicación sobre los 3 aspectos de la salvación. Espero que la recordéis. Los 3 aspectos de la salvación son las 3 P. Dios nos salva de la pena del pecado, Jesús nos salva de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado, de la influencia del pecado, y en un futuro Jesús nos salvará de la presencia del pecado. Recordarlo, las 3 P's, los 3 aspectos de la salvación. Dios nos libra de la pena legal del pecado, del poder del pecado, segunda P, de la influencia del pecado. Dios nos capacita para vivir vidas santas. Y tercer aspecto de la salvación, en un futuro, cuando venga por segunda vez para establecer su reino, Él nos librará de la presencia del pecado. Hay un librito del autor Arthur Pink que me gusta mucho, es un librito, es casi un folleto, que se llama Los 4 aspectos de la salvación. Claro, tú lees el librito y dices, ¿tú cómo que los 4? Eran 3 aspectos de la salvación, Arthur Pink. Me estás liando. Y él añade un 4º aspecto, que es una 4ª P, que es que Dios nos libra del placer del pecado. Y es una reflexión interesante. Dios tiene que hacerte apto para su reino y las maravillas de su reino. Y para eso tiene que cambiar nuestro apetito y gusto espiritual. ¿Qué es la santidad en un sentido quizás superficial o en un sentido muy básico? La santidad también es que tu gusto por el pecado sea cambiado por un gusto por las cosas santas. Que lo que antes te hacía reír, lo que antes te entretenía horas y horas, la sensualidad, la violencia, el yo, ahora eso ya no te gusta. Y lo que te agrada es Dios, la palabra de Dios, la comunión, la riqueza de la palabra de Dios. Y ahora has cambiado, ya no te gusta lo mismo. Esto también es santificación. Y esto también te prepara para el cielo. Porque imagínate que Dios no cambiara nuestro apetito ni nuestros placeres. Imagínate que Dios, que te ama tal y como eres, te dejara tal y como eres. Y tú llegaras al cielo y vieras aquel trono. Bueno, estoy usando las imágenes bíblicas, ya sabéis que son imágenes. Y tú pensarás, míralo ahí, en su trono. ¿Qué se ha creído? ¿Y yo qué? ¿Y qué hay de mis derechos? Y mira,
todos los ángeles le cantan a Él, pero a mí no me gusta esa melodía ni esas letras. No disfrutarías del cielo. Bueno, hay un libro, C.S. Lewis escribió un libro que hace eso. Plantea qué ocurriría si fuera un autobús lleno de excursionistas del infierno al cielo. Es un libro atrevido, ¿eh? Y no se lo pasan bien. Les parece un sitio que no es para ellos. Si Dios no nos cambia, no vamos a disfrutar del cielo ni de las bellezas y glorias que ahí hay y de las cuales no sabemos ni aún la mitad. Dios quiere hacernos aptos. Ahora bien, vamos a ir un paso más adelante. ¿Qué significa que Dios sea santo? Si yo te pidiera hacer una pausa, algunos escribís, algunos quizás esta tarde o mañana en el devocional, podéis coger vuestra libreta. ¿Qué significa que Dios sea santo? Porque de todos los atributos de Dios, hay uno que los serafines cantan 3 veces, que dicen que Dios es santo, santo, santo. Lo cual no quiere decir, a veces decimos Dios es 3 veces santo, en realidad el sentido original es que Dios es superlativamente santo. Que de todos los atributos de Dios, en el cielo lo que cantan los serafines es una alabanza a la santidad de Dios. Los teólogos medievales le llamaban a eso el trisagio, porque es 3 agios o teos, que es 3 veces santo es el Señor. Mirad, de todos los atributos de Dios, el más destacable, el más admirable, es su santidad. Su santidad lo separa de todas las criaturas, incluso de los serafines. Permitidme una pequeña digresión. La palabra serafín significa incandescente. Son seres que están tan cerca del trono de Dios que, igual que los carbones que están cerca del fuego, los que habéis ido al campo y habéis hecho una hoguera, habéis visto estos carbones que se ponen de color naranja, pero no es porque tengan calor en sí mismos, sino porque están reflejando ese calor. Pues los serafines son seres que están tan cerca de Dios, son los seres que están más cerca de Dios, que están incandescentes. Eso significa serafín. Pero aún con lo cerca que están de Dios, hay una cualidad de Dios que lo hace diferente a todo, y es su santidad. La santidad de Dios tiene que ver con 3 cosas: con su perfección, con su coherencia y con su naturaleza moral. Su perfección, su coherencia y su naturaleza moral. Empezamos por la naturaleza moral de Dios. Dios es un ser moral. Es decir, Dios ama lo justo y aborrece lo injusto. Es más, esto es una definición pobre. Dios es la definición de moral. Es decir, lo que está bien y lo que está mal es definido por Dios y por su naturaleza moral. Dios es la regla de todas las cosas. La moral no es un consenso social. Algunos dicen, muchos ateos dirían, bueno, la moral es un consenso social. Bueno, pues según las leyes de Nuremberg en 1930 y pico, los judíos tendrían que ser exterminados. Porque este es el consenso social del Reich. Bueno, ya he dicho 3 cosas y nos van a cerrar el vídeo en YouTube porque estas cosas ya te las cancelan. Lo siento, hermanos del sonido. La moral no es un consenso social. La moral es un consenso divino, definido por Dios. Y si las normas de Dios te parecen absurdas, es porque todavía no ha sido transformado ni santificado. Dios es coherente, es decir, no hay contradicción en sí mismo. Y esto es asombroso de Dios, porque nosotros los seres humanos no somos coherentes, somos incoherentes. Creemos una cosa y hacemos otra. Tenemos unos valores y actuamos de forma contraria a nuestros valores, sí o sí, creyentes, evangélicos. Sí, yo creo unas cosas y me defraudo a mí mismo. Por eso no soy feliz. En cambio, Dios es coherente y feliz, perfectamente feliz. Porque Él es fiel a sí mismo. Y Dios es perfecto. Como dicen los teólogos, todos los atributos de Dios los tiene de manera perfecta y en grado máximo. Nosotros
compartimos algunos atributos de Dios de manera imperfecta y en grado ínfimo. Esto es lo que llaman los teólogos los atributos comunicables. Es decir, Dios es santo y nosotros podemos ser santos, pero nunca seremos tan santos como Él es santo. Dios comparte con nosotros su santidad. Y hay dos tipos de santidad. Permitidme que vaya profundizando un poquito más en el tema. Si os cansáis, hacemos un descanso, retomamos, respiramos hondo, seguimos. Hay dos aspectos de la santidad. El aspecto legal y el aspecto práctico. El aspecto legal, que es lo que llamábamos antiguamente, y nuestros maestros en las asambleas de hermanos nos han enseñado la santidad posicional. La santidad legal es que hemos sido declarados santos si confiaste en Jesús como tu Señor y el Salvador de tu vida. Somos declarados santos porque Cristo pagó el precio de nuestra libertad y borró nuestro récord criminal, nuestros antecedentes penales que eran contra Dios, son borrados, parafraseando Colosenses capítulo 2, versículo 14. La santidad práctica es que Dios nos transforma para que cambiemos y nos vayamos haciendo más semejantes a Jesús. Colosenses 1:12. Os he dejado notas de todo y lo tenéis en los grupos de WhatsApp, en la comunidad de WhatsApp. Te lo tenéis todo. Este proceso de santificación es un proceso rápido o lento. ¿Qué pensáis? Lento. ¿Fácil o trabajoso? ¿Ha dicho alguien fácil? No. ¿Consciente o pasivo? ¿Activo o pasivo? ¿Alguien ha dicho pasivo? Es activo. También es misterioso, porque esto es como algunas verdades de la vida cristiana. ¿Quién vive tu vida cristiana? Alguno dirá, Dios vive, el Espíritu de Dios. Y otro dirá, yo vivo mi vida cristiana, no soy un títere. Lo cierto es que las dos cosas son ciertas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la santidad es un proceso. Es un proceso lento, consciente y a veces difícil. Mirad, hermanos, todo lo que sufrís en vuestra vida, no voy a pedir que levantéis la mano, ¿alguien está sufriendo ahora mismo? Seguro que sí. Todo lo que sufrís, todas las dificultades que estáis atravesando en la vida, personas que os están haciendo sufrir, vuestra salud que os está haciendo sufrir, vuestra economía, todo eso Dios lo está utilizando para transformarte. Todo eso. No hay sufrimiento que sea en vano, porque si oras correctamente, ¿sabes qué es orar correctamente? Señor, utiliza este sufrimiento para hacerme más semejante a Jesús. ¿Sabes qué es orar incorrectamente? Señor, quítame este sufrimiento. No lo quiero. Quítame este sufrimiento. Decía Spurgeon que tenemos que aprender la mano que sostiene el cayado. Y este pastor que nos está corrigiendo, tenemos que aprender a besar su mano y aceptar su corrección y entender que a veces somos tan duros de mollera que necesitamos aprender así. Pero también entender que lo que Dios tiene preparado para ti que estás sufriendo es glorioso. Es maravilloso la esperanza y el consuelo que hay para ti, si somos dóciles ante las manos de aquel que nos ama. Decía Lutero que las 3 herramientas del predicador o las 3 ayudas del predicador, y yo creo que vale para cualquier creyente, los 3 asistentes del predicador son oración, tribulación y meditación. Y yo creo que eso sirve para cualquier creyente. Oración, mucha oración. Tribulación, es decir, problemas. Son muy útiles los problemas. No nos gustan, pero son útiles. Dios los usa.
y meditación. Meditación en la palabra de Dios, un proceso en el que interiorizamos la palabra de Dios. Mirad, me preocupa mucho que en esta generación de creyentes, evangélicos, protestantes, somos los mejores del mundo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Lo protestante mola. Somos Pues nosotros los protestantes tenemos un conocimiento muy superficial de la palabra de Dios. Antes nos destacábamos por tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Yo recuerdo, creo que la historia la cuenta William Carey, ¿no? Cuando estaba en una reunión misionera, había una chica que le gustó. Dijo, uy, este chico me sulibella. Y entonces la futura esposa de William Carey, creo que cogió la Biblia, dijo, vamos a ver qué clase de creyente es este. Y vio que la Biblia estaba trabajadita. Se le veía gastadita esa Biblia. Estuvo feo eso. Luego dejó la Biblia, se volvió a su sitio y dijo, no te me escapas. Los creyentes estamos viviendo una vida muy superficial de conocimiento de la Biblia. En el peor de los casos, no leemos la Biblia todos los días. En el mejor de los casos, leemos la Biblia superficialmente y rápido, buscando un versículo que nos hable. Y si recordáis lo que predicó Jaume Llenas, que me parece que tenemos que volver a ello, tú no necesitas un versiculito que te guíe y que diga, mira, sí, el día va por ahí. Tú necesitas conocer toda la palabra de Dios, para conocer todo el consejo de Dios, la mente de Dios. Y eso implica un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Un cristianismo débil, un conocimiento pobre de la palabra de Dios, va a dar vidas espirituales pobres y débiles. Y en esta cultura de ocio tenemos que aprender a ayunar de otros estímulos. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que pensemos seriamente en el pecado. Porque si estamos hablando de la santidad, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la santidad es el propósito de nuestra salvación. Hemos dicho qué significa que Dios sea santo. Hemos dicho que Dios es coherente, perfecto y moral. Hemos hablado de la santidad posicional, o la santidad legal y la santidad práctica. Pero tenemos que entender muy bien el pecado, porque si no tenemos una comprensión bíblica de lo que es el pecado, no vamos a entender ni siquiera el Evangelio, ni lo más elemental. Y esto es muy importante, y no sé si en todos los sitios esto se hace. Y nosotros, pobremente, pero intentamos hacerlo. Hay alguien de mi familia que está pasando una adicción terrible. El tema de las adicciones me parece lo más diabólico que hay, en serio. Lo digo, creo que es algo espiritual. Una adicción es destructiva. O sea, cuando dice la Biblia que el diablo viene a matar, robar y destruir, cuando lo veo en la vida de alguien de mi familia, digo, no hay mayor manifestación del poder del diablo esclavizando a una persona y atándola a un vicio, porque arruina tu vida. Esta persona de mi familia, a Dios gracias, está en proceso de recuperación y está siguiendo el programa de Narcóticos Anónimos, un programa que tiene mucha influencia del cristianismo. ¿Y quién me iba a decir a mí que de toda mi familia con el que estoy teniendo conversaciones más profundas es con él? Pero conversaciones que yo creo que tendría con algunos creyentes. Y el otro día, hablando de eso, él me decía, porque él está empezando a leer la Biblia y aunque el programa de Narcóticos no es cristiano, pero tiene tanta influencia cristiana que dice tú, macho, es que te falta decir Jesús. Pues hablábamos de eso, ¿no? De la naturaleza destructiva del pecado. No hay nada más destructivo que el pecado. No hay nada que cause mayor dolor, sufrimiento, ruina, alejamiento de Dios que el maldito pecado. Y digo maldito, porque es destructivo, nocivo, dañino. No podemos jugar, ni permitir, ni consentir, ni hacer chistes, porque es diabólico. Causa ruina. Tengo un amigo, un pastor que tiene un don de consejería bíblica enorme.
Aprendo mucho de él, me recomienda libros, tenemos conversaciones, quiero aprender más. Y él me estaba contando algo tremendo, ¿no? Estaba teniendo una sesión con un psicólogo cristiano, un hombre de Dios, que conoce la Biblia a fondo, y estaban interviniendo en una familia que estaba arruinada por el pecado, destrozada. El padre era un hombre violento, maltrato físico y maltrato psicológico. Estaba causando un dolor a la familia inmensa. Yo no sé qué pensáis de eso, pero no siento humanamente hablando, no siento una gran simpatía. Y entonces este hermano, el psicólogo cristiano, que estaba también formando a mi amigo, se vuelve a mi amigo y le dice: pobrecito, ¿cuánto ha sufrido? Me dice mi amigo: mira, Julio, yo pensé, pobrecito, me dio una rabia. ¿Cómo que pobrecito? Ese hombre es un desgraciado, ese hombre es un violento, ese hombre está haciendo sufrir a su familia. ¿Cómo que pobrecito? Y no estoy disculpando el pecado de ese hombre, que quede claro. Ni ese psicólogo estaba disculpando el pecado de ese hombre. Ese psicólogo y mi amigo, cuando empezaron a tirar del hilo y a tirar del hilo, vieron que también otros habían pecado contra él y que cuando él tenía 8 y 9 añitos, su padre le pegaba unas palizas salvajes. Cosas que un niño no tendría que sufrir nunca. Unas palizas horribles que los vecinos y los profesores tenían que intervenir. Lo llevaba al campo y con olivos, con ramas de olivo, le pegaba hasta cansarse. Un hombre duro de campo, fuerte. ¿Disculpo el pecado de ese hombre que luego se convirtió en un padre maltratador? No, no lo disculpo. Pero es que el pecado causa ruina y ruina y ruina y ruina. El pecado es como una piedra que tiras en un estanque, tranquilo, y empieza a causar el caos y a extenderse. Y el pecado entra en la vida de una persona, contamina a otros y arruina otras vidas y sigue causando daño y daño y daño. El maldito pecado. Y lo peor de todo es que el pecado también hace daño a otros. Y lo peor de todo es que el pecado corta tu hilo con Dios. Te incapacita para relacionarte con Dios, para hablar con Dios, para entender a Dios y para volverte al único que puede salvarte. Es un trabajo diabólico completo. Te cauteriza la mente y sella tu corazón y te endurece para que ni siquiera puedas clamar: Señor, ayúdame. Qué cosa tan horrible es el pecado. Igual que el pecado de otros te hizo daño a ti, la Biblia enseña que hubo un pecado original, hubo un paciente cero en términos de pandemia, hubo una zona cero donde empezó. Ese gran pecado y ese primer hombre y primera mujer que pecaron contra Dios también nos fueron arrastrando, convirtiéndonos en víctimas, pero también en responsables. Convirtiéndonos en víctimas y en responsables y extendiendo más y más el pecado, la muerte y nuestro aislamiento de Dios. El pecado también causa daños en nosotros, daña nuestra mente. Antes decía que dañaba nuestros apetitos, pues el pecado daña nuestra mente. Dice Efesios 4:17, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no viváis como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. La versión, me gusta, yo soy más de la del 60, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza del corazón. Es decir, el pecado te vuelve una piedra, un animal, te vuelve un enemigo de Dios y la ira de Dios está encima de ti. El pecado afecta a nuestra mente, nos trastorna. No sé si alguna vez habéis conocido gente que todo lo entiende mal, que son retorcidos, que tú les dices:
hola, buenos días, y te dicen, perdona, ¿cómo que buenos días? No, es que ese tonito que has dicho es como si tienes algo contra mí, y tú piensas, pero si he dicho buenos días, Y esas personas que lo entienden todo mal, incluso los gestos buenos y nobles, eso ha hecho el pecado con nosotros. Nos ha vuelto locos, nos ha trastornado. No podemos entender a Dios, necesitamos a Dios. Y la buena noticia, para aquellos que estéis sufriendo, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer el gran plan del diablo y las consecuencias horribles del pecado. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir, aniquilar, erradicar las obras del diablo. Y en la cruz, Cristo venció al mundo, al pecado y a la muerte. Cristo abrió la posibilidad, y no solo abrió la posibilidad, sino que hizo eficaz la salvación para todos los que confían en Él. Jesús no vino a darnos más reglas, pero tampoco vino a hacer la vista gorda, a decir, bueno, Dios es amor, pasad, al fondo hay sitio, pasad, no importa, Dios te ama tal y como eres, pasad. No, Jesús vino a hacer una obra quirúrgica, una obra de salvación y de sanidad, de transformación. Y necesitas ponerte en manos de Jesús. No sé cuántos de vosotros habéis pasado por un quirófano. Algunos habéis pasado por un quirófano más de una vez, ¿verdad? ¿Recordáis esa sensación? Con ese pijamita tan impudoroso. Y estás ahí como un mueble mientras los médicos y las enfermeras están ahí a su rollo. Y tú estás como un conejito asustado, con más miedo que vergüenza. Y te pones en manos del médico porque vas a perder el control, te van a anestesiar pero confías que el médico sabe lo que hace. Confías que ese hombre o esa mujer tienen los conocimientos y la habilidad y aunque tú estés muerto de miedo, confías. Necesitas ponerte en manos de Jesús y darle el control a Jesús y reconocer que Él sí sabe lo que hace y tú no tienes ni idea. Eso es cristianismo. Y ahora vamos con la parte práctica. ¿Cómo podemos vivir en santidad y aplicar la santidad? Mirad, hemos dicho que la marca de un hijo de Dios es santidad. O como dice Hebreos, sin santidad, algunos, nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. También hemos visto el aspecto legal y práctico. Ahora vamos a ver el práctico. Número 1. No hagas separaciones en tu vida. No hagas separaciones. Todo es santo. Tu trabajo es santo. Tu entrenamiento es santo. Cuando juegas con tus hijos y haces el tonto con tus hijos, eso es santo. Dios tiene que estar presente. Dios tiene que estar al control. Cuando conduces el coche, eso tiene que ser santo. Cuesta, ¿verdad? Cuando discutes y cuando estás muy furioso, porque tu mujer te pone muy furioso o tu esposo te pone muy furioso, eso tiene que ser santo. Dios tiene que estar controlando tu lengua. No hagas compartimentos como en un submarino que está todo acotado. No, abre las puertas a todo. Hoy domingo, cuando a las 2:00 cerremos las puertas del local, apaguemos las luces, revisemos que el aire está apagado y cerremos las puertas del local, el culto sigue. La adoración sigue, las oraciones siguen y el estudio de la palabra de Dios sigue. No cierren la puerta y, oye, hasta el domingo que viene y ya veremos lo que el Señor tiene para nosotros. No cierres puertas.
El domingo es entrenamiento, el resto de la semana es práctica. ¿Sí o no? Así debe ser. Todo es santo. Número 2. La derrota es esencial. La derrota es esencial. Reconocerte derrotado es esencial para ser santo. Y si no aprendemos esta lección es que no hemos entendido nada del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Recordáis cuando nos predicó Israel Sanz? Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Él estaba regañando a su hija pequeña. Hija, te tienes que portar bien, tienes que ser buena, no puedes hacer eso. La hija le responde, papi, si yo quiero ser buena, pero no puedo. Y dice Israel, entonces entendí que el Evangelio es también para mi hija pequeña. Os voy a decir una cosa, no podéis ser santos. Podéis ser pecadores, sí, sin límite. Ahí hay barra libre, ¿eh? Podéis llegar a desarrollar vuestro máximo potencial como pecadores y esclavos del pecado. Pero no podéis vivir esa vida si no reconocéis que no podéis, que habéis fracasado y que necesitáis ayuda. Y la derrota es el primer paso para vivir en santidad. Jóvenes que os habéis convertido 15 veces en los últimos 20 campamentos. Y algunos piden el bautismo por segunda vez, que lo sé. Es normal. ¿No pensáis que hay un evento en tu vida que va a marcar el antes y después y a partir de ahí el pecado ya es cosa del pasado? No. Muchas veces y muchos días tendrás que volver a llorar tu pecado y decirle, Señor, dame otra oportunidad. Vamos a empezar otra vez. Volvamos a los buenos tiempos que tú y yo teníamos. Vas a tener que derrotar. Y no es un fracaso. No es un fracaso. Es necesario que seas humillado por tu pecado. Los hombres de Dios que yo conozco son más conscientes de su pecado y de la ruina que causa su pecado. No son menos conscientes de su pecado. Yo sé que hay muchas personas por ahí en la vida cristiana, os encontraréis con muchos cristianos súper espirituales, que te cuentan unas cosas y terminaron hablando y orando y en la calle y te cuentan unas victorias y Dios les habla. Dios les habla. No sé cómo, pero dicen que Dios les habla. Yo sé que Dios habla, ¿eh? Si tú quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia. Y si quieres oír la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Pero fuera de eso, yo no conozco otra voz de Dios. Yo, a lo mejor es que soy poco espiritual. La vida cristiana, en realidad, es una sucesión de pequeñas y grandes derrotas. Pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Número 3. La palabra de Dios es esencial. Esto ya lo he dicho. La Biblia dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, lo voy a decir así de claro, así de tajante. No hay crecimiento espiritual al margen de la palabra de Dios. No hay vida de santidad, no hay conocimiento de Dios, no hay gozo ni crecimiento fuera de la palabra de Dios. Y tenemos que hacer un esfuerzo consciente para apagar todas las pantallas y dejar de exponernos tanto a otras cosas y exponernos a la influencia de la palabra de Dios. Si tú te expones 20 horas, 30 horas, 90 horas a la semana a entretenimiento, que puede ser incluso sano, con 20 minutos al día, ¿crees que vas a vencer la influencia de un aparato diseñado para captar tu atención? Si tú tienes que ser influenciado y tus valores y tu forma de pensar y tus apetitos y tu forma de entender tu comprensión del mundo, tu conocimiento de Dios, tienes que ser fuertemente influenciado por la palabra de Dios. Tienes que buscar la soledad. Tienes que permitir que el silencio y la soledad entren en tu vida para decir, ahora todo se queda atrás y Señor, estamos tú y yo solos. Bueno, y os digo qué va a pasar. La primera vez que decidí pasar 1 hora con Dios se me hizo larguísima. Y yo que soy a veces un poco flipado, pensaba, algo pasará.
y no pasó nada. Pero estos cambios son lentos. Y para que haya un tiempo de calidad tiene que haber cantidad de tiempo. Gente que dice, no, yo tengo 5 minutos devocional, pero es un tiempo de calidad. Eso es una tontería. Lo digo sin ningún respeto. Es una majadería. Para que haya tiempo de calidad tiene que haber cantidad de tiempo. Mi esposa y yo hemos tenido momentos como matrimonio maravillosos, únicos, momentos especiales, pero no son todos. Hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos estado horas conduciendo y horas. ¿Has dicho algo? No. Para que haya tiempo de calidad tiene que haber cantidad de tiempo. Los momentos preciosos son pepitas de oro en una montaña de tierra. Por eso tienes que excavar y excavar y excavar y sacas cosas que no valen. Esto no es nada, pero de pronto encuentras algo precioso, un momento único que te regala el Señor, un momento de intimidad grandioso. Necesitamos aprender a ayudar. La santidad es un proceso lento. Y por último, la esperanza es esencial. Hay un elemento esencial para que puedas vivir en santidad y es que tu esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir físicamente, ¿lo habéis oído? Jesús viene físicamente, no una especie de cosa espiritual, como dicen los testigos de Jehová, que en 1914 volvió, aunque ahora ya no dicen 1914, no. Jesús va a venir y va a liarla muy gorda. Jesús va a venir con violencia para derrotar a las naciones e implantar a la fuerza, sí, he dicho a la fuerza, un reino porque Jesús va a ser rechazado por las naciones y va a venir a reinar aquí. La Biblia sí dice que el creyente va al cielo, pero lo que dice Apocalipsis es que el cielo viene a la tierra. ¿Habíais oído eso? Y vi, dice el final de la Biblia, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. El cielo viene a la tierra. Atesora esperanza, porque cuanto mayor sea tu esperanza, mayor va a ser tu santidad personal. Cuanto mayor sea tu anhelo, menos se te van a pegar las cosas de este mundo y tu apetito por entretenimiento inútil va a ser menor y tu apetito por las cosas santas va a ser mayor. Dedica tiempo a pensar en la segunda venida, pero no para especular, sino para que estés expectante. En el pasado reciente os he hablado de mi amigo Pedro Bernal. Voy a intentar no llorar, pero no prometo nada. Pedro Bernal ya está con el Señor, un hombre que nos marcó a muchísimos en la iglesia en la que fui parte hace ya 30 años o no sé cuántos años. Pedro era un hombre que amaba la segunda venida. Mucho. Hace 2 años estuve en un campamento de iglesia y hablé de Apocalipsis 4. Y Pedro ya apenas podía caminar, aunque su mente la tenía perfecta. Cuando termino de predicar, Pedro me agarra del brazo así para seguir hablando de la segunda venida. Porque tú le podías tocar cualquier tema, pero como le tocara la segunda venida, se venía arriba. Amaba al Señor y era un evangelista tremendo. Un evangelista tremendo, le hablaba el Señor a los chavales que hacían botellón. En los últimos años, un señor de una barbería le dijo, venga usted aquí y háblenos. Y le decía a los clientes, escuchad lo que dice este hombre, porque lo que dice este hombre es verdad. Y todas las tardes iba a una barbería. Pedro se fue con el Señor. No pudimos ir al entierro. Me quedé con las ganas. Y tuve un sueño. Un sueño, que nadie se asuste, un sueño. Como cuando sueño tonterías, tuve un sueño. Quiero enfatizar esto para que nadie diga, ay, el Señor le dio un sueño a Julio. No, tuve un sueño, ya está, fin, no. Y en el sueño se me ocurría la genial idea de llamar por teléfono a Pedro. Tenía ganas de hablar con Pedro. Y digo, voy a llamarlo al móvil, que es una tontería, porque Pedro estaba con el Señor, pero en el sueño dije, voy a llamarlo al cielo. Y lo llamaba y me respondía. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo es el cielo, Pedro? Y Pedro me respondía con esa voz solemne que tenía.
hermano, esto es glorioso, esto es maravilloso. Y terminaba diciendo, y ahí se corta el sueño, aquí todo es Cristo. Y eso se me quedó grabado. Aquí todo es Cristo. ¿Sabéis qué pienso? Para él en su vida no había divisiones. Todo era Jesús. Levantarse y leer la Biblia. La iglesia y el lunes eran lo mismo para él. La iglesia y el martes eran lo mismo para él. La oración no era el martes, la oración era toda la semana. Hablar con Dios y oír a Dios por medio de su palabra era toda la semana. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aunque era un sueño, se lo conté a una de sus hijas, por cierto, y me dijo, se nota que conocías a mi padre. Todo es Cristo. Que Cristo sea todo para vosotros. Que Cristo sea nuestra esperanza. Que nuestros sufrimientos nos acerquen a Él y se nos quiten las tonterías del mundo. Que la palabra de Dios sea nuestro tesoro más precioso. Que anhelemos y crezcamos para que, igual que Pedro y otros santos que le precedieron, podamos vivir vidas dignas de Él. Que el Señor os bendiga.